Muy buenas tardes, amada iglesia. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 42. Le voy a dar lectura y oraremos a nuestro Dios. Salmo 42, los 11 versos de este salmo dice de la siguiente manera: Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti, desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre eterno, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia y queremos rogarte, Padre celestial, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para escuchar una vez más las buenas noticias para pecadores, para escuchar una vez más el Evangelio, Padre, cómo transforma y cambia nuestra vida. Hoy, Padre, así como comienza este salmo, te decimos que venimos sedientos delante de ti. Queremos saciar nuestra sed en tu presencia. Queremos saciarnos de tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una idea equivocada, muy popular, pero equivocada. Y esa idea equivocada es que el cristiano no sufre. Y yo estoy seguro de que tal vez muchos de nosotros no lo pensamos de manera explícita. No pensamos el cristiano no sufre, pero tal vez lo pensamos o lo consideramos de manera implícita. Cuando sufrimos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué si yo voy a la iglesia? Señor, ¿por qué si yo participo, si yo doy lo mejor para ti? Señor, ¿por qué? Tal vez no lo consideramos de manera explícita, pero sí lo consideramos de manera implícita. Y la realidad es que Dios nunca nos prometió la ausencia del sufrimiento. Lo que nos prometió es su presencia en medio del sufrimiento. Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. Puede que tú tal vez no te consideres cristiano, puede que tú vengas de un contexto ajeno al cristianismo y en medio de todo esto yo te quiero decir algo, te quiero pedir que consideres al cristianismo también como una fe que te va a proveer de herramientas para enfrentar el sufrimiento. Y si tú eres cristiano, yo te quiero recordar el día de hoy que tu fe, que tus convicciones te proveen de herramientas para enfrentar el sufrimiento el día de hoy. Y una de las herramientas
que nos provee nuestra fe en Cristo es la meditación. Y de eso habla el Salmo 42, la meditación. Y cuando hablo meditación, por favor, no me malentiendan como este tipo de meditación en el cual hay que poner la mente en blanco o hay que repetir palabras hasta que carezcan de sentido y entonces nos lleve a una experiencia sensorial. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de meditación, hablamos de predicarse a uno mismo el Evangelio, predicarse en el interior de nuestro corazón el Evangelio, en las circunstancias el Evangelio y recordar una vez más quién es Dios, qué es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias. La meditación es verse a uno y sus circunstancias a la luz del Evangelio, a la luz de quién es Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Número 1, vamos a ver los versículos 1, 2 y 3 y vamos a ver cómo la meditación comienza en el interior de nuestro corazón. Salmo 42, versículos 1, 2 y 3 dice de la siguiente manera: cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Número 1, la meditación comienza con un reconocimiento y expresión de nuestro sufrimiento delante de Dios. La meditación comienza con un reconocimiento y expresión de nuestro sufrimiento delante de Dios. Aquí el salmista sabe perfectamente cómo está su corazón, conoce perfectamente, él ha examinado sus emociones, sus pensamientos, de tal manera que es capaz de expresarlo no de manera llana solamente, sino que hasta de manera poética. Él utiliza la imagen de un ciervo jadeante de agua. Él reconoce su necesidad espiritual, él reconoce su sufrimiento interior. Cuando nosotros hablamos del reconocimiento y la expresión de nuestro sufrimiento, hay dos tendencias equivocadas. Una de ellas es la tendencia de evitar tener estos momentos de soledad y de reconocimiento de nuestro sufrimiento. Tendemos a menospreciarlo, a minimizarlo, a hacerlo de menos, a pensar que tal vez estamos exagerando, a pensar que tal vez no es para tanto, a pensar que hay personas que sufren más que nosotros, lo cual puede ser cierto. Pero esto no es tampoco meditación, no es tampoco ser honestos delante del Señor. Dios está abierto a que nosotros podamos inspeccionar nuestro corazón. Hemos estado estudiando los salmos y muchos de estos salmos suenan hasta de repente irreverentes. Hay reclamos, hay expresiones de desesperación, de desesperanza. Y todas estas expresiones son el reconocimiento del sufrimiento que experimentamos en este mundo caído. Debemos de evitar entonces callarnos y guardarnos y minimizar nuestro sufrimiento, porque eso para nada es ser honesto delante de Dios. El otro extremo equivocado es expresar nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestro tormento sin Dios y considerar que este sufrimiento es prácticamente aquello que va a definir mi vida y aquello de lo cual no tendré salvación. Nos olvidamos de Dios y entonces sentimos que el mundo se nos viene encima. Meditar delante de Dios en el sufrimiento que estamos experimentando el día de hoy es reconocer cuáles son aquellas cosas que me duelen, reconocer mis necesidades, reconocer mis carencias, reconocer mis emociones, reconocer mis pensamientos, pero delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, nos lleva a un reconocimiento y expresión de la solución, y la solución está centrada en Dios. El salmista dice: cuan ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed, y ahí no dice tengo sed de un mejor trabajo, tengo sed de un mejor matrimonio, tengo sed de mayores recursos económicos, tengo sed de salud. El salmista dice tengo sed de Dios. A lo largo de la escritura, la sed como el hambre físicos reflejan y representan algo más profundo, reflejan una sed
espiritual, una sed y un hambre espiritual. Es el vacío y la necesidad de nuestros corazones por Dios. La idolatría consiste prácticamente en tratar de saciar nuestra sed fuera de Dios. Y cuando nosotros meditamos delante de Dios con su palabra y en nuestra realidad interna, estamos reconociendo lo que sentimos, pero eso no es lo que define nuestra meditación. Lo que define nuestra meditación es delante de quién estamos reconociendo nuestro corazón, delante de quién estamos reconociendo nuestro sufrimiento. Y eso es algo que tenemos que hacer el día de hoy. El día de hoy tú puedes tener miedo, incertidumbre, ansiedad, preocupación, depresión, dolor, tristeza, etcétera. Y todo esto lo tenemos que reconocer delante de Dios y expresarlo, como lo expresa el salmista: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Y se pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo podremos volver a reunirnos como iglesia y alabarle y escuchar su palabra en persona? Y el salmista se pregunta: ¿cuándo voy a poder presentarme delante de Dios? Entonces tenemos que reconocer nuestro sufrimiento. No podemos negarlo y no podemos arrojarnos a él de manera completa, pero sí tenemos que reconocerlo delante de Dios y poder decir: Señor, estoy triste, estoy enojado, he perdido mi esperanza, he perdido motivación, estoy en desesperación, estoy en depresión. Tengo sed de ti, tengo sed de ti. El tercer versículo, el salmista no solamente reconoce su corazón, su sufrimiento, lo reconoce delante de Dios como en Él está la solución, y también reconoce dónde no está la solución. Porque en el tercer versículo dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? En medio del sufrimiento y en medio del dolor, corremos a personas para tratar de saciar nuestra sed. Y el salmista nos muestra y nos enseña que la saciedad de nuestra sed no se encuentra en las personas. Esto no significa que las personas que nos rodean no nos amen necesariamente. Lo que significa es que nunca van a poder ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Lo que significa es que nuestro corazón nunca va a encontrar reposo hasta que lleguemos a Dios como nuestro verdadero reposo. Lo que significa es que por mejor que sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, por excelentes que sean tus amigos, tus familiares, tu jefe, tu compañero de trabajo, el pastor de tu iglesia, los pastores de tu iglesia, los hermanos de la iglesia, en ellos, en nosotros, no vamos a encontrar la saciedad de nuestra sed. Lo vamos a encontrar única y exclusivamente en Dios. La meditación involucra hacer una introspección en nuestro corazón, reconocer nuestras emociones, nuestro sufrimiento, reconocer dónde está la solución y reconocer dónde no está la solución. Puede que tú te encuentres en una situación de un matrimonio difícil. Puede ser que tú te encuentres en una situación de un trabajo sin certidumbre. Tal vez estás en medio de una crisis de salud. Tal vez estás en medio de carencia económica. ¿Qué herramienta tenemos ante este tipo de retos? En Cristo podemos meditar, podemos introspeccionar, hacer una introspección en nuestro corazón, delante de su presencia, y reconocer delante de Él: Señor, tengo miedo, tengo tristeza, tengo dolor, tengo esto. Y expresar también y reconocer dónde está la solución. Tengo sed de ti, tengo sed de ti, de la única fuente que puede saciar mi sed. Número 2, la meditación continúa, y después de meditar
de manera interna en nuestra realidad emocional y en nuestros pensamientos, podemos también meditar sobre las circunstancias que nos rodean. El Salmo 42, versículo 4 dice de la siguiente manera: recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Tenemos que reconocer que nuestras circunstancias han cambiado. El salmista comienza reconociendo y expresando que sus circunstancias han cambiado. Él recuerda cómo se alegraba y se llenaba de gozo cuando iban al templo con el pueblo. En el presente del salmista ya no puede realizar la misma acción. Y la realidad es que tenemos que reconocer que nuestras circunstancias han cambiado. Nuestra circunstancia económica ha cambiado, nuestra circunstancia social ha cambiado, nuestra circunstancia familiar ha cambiado. Tenemos que reconocerlo, negar que la circunstancia cambia no nos lleva a un crecimiento. Negar que la circunstancia cambia nos puede llevar a tres formas de encarcelamiento. La primera es estar atrapados en el pasado. Cuando negamos que la circunstancia ha cambiado, nos aferramos al pasado y pensamos que en el pasado todo estaba bien y todo era mejor y que éramos felices. Uno de los memes, tantos memes populares que salen en este tiempo, dice: éramos felices y no lo sabíamos, y ponen cualquier cosa que teníamos en la normalidad anterior. Pero si somos honestos, nos damos cuenta de que antes tampoco éramos felices. Antes también nos quejábamos de muchas cosas. Antes también sufríamos en las mismas áreas que sufrimos el día de hoy. Nos aferramos al pasado y lo exaltamos y pensamos de él de manera falsa, porque no es real nuestro recuerdo. Nos quedamos atrapados en el pasado. Negar que las circunstancias han cambiado nos lleva a quedar atrapados en el pasado, pero también nos lleva a quedar atrapados en la fantasía del presente. Y muchas veces estamos en nuestra vida diaria y en lugar de aceptar y reconocer nuestras circunstancias presentes y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas el día de hoy, nos aferramos a sueños despiertos, nos aferramos a soñar y pensar en una vida que no existe. No agradecemos a Dios por el día de hoy, porque Dios ha hecho este día, que es el día de salvación, que es el día de alegría, que es el día de júbilo. Y la tercera forma de quedar atrapados al negar el cambio de circunstancia es en un escapismo del futuro. Es pensar que ya pase esto, que ya regresemos, que ya cambie, como si el cambio de esta circunstancia fuera a solucionar de manera automática todas nuestras preocupaciones. Y como cristianos tenemos una esperanza eterna, inamovible, a la luz de la cual vivimos diariamente. Pero es muy diferente pensar en este cambio de circunstancia futuro como algo que nos alienta a enfrentar las realidades del presente, el día de hoy, a pensar y considerarla como una forma de escape, como una forma de ya no aguanto esta situación en la familia, ya no aguanto la incertidumbre en el trabajo, ya no resisto la situación económica, ya Señor ven para que ya seamos libres de todo esto. Tenemos que tener cuidado en cómo utilizamos nuestra esperanza en Cristo, que no sea una excusa para escapar de las bendiciones que Dios nos da el día de hoy, de las oportunidades que Dios nos da el día de hoy, de las labores que Dios nos da el día de hoy, de las gratitudes que Dios mueve en nosotros el día de hoy. Tenemos que reconocer que cuando meditamos en nuestras circunstancias lo tenemos que hacer delante de Dios. Y cuando meditamos delante de Dios en las circunstancias y entendemos y creemos firmemente que todo lo que sucede está bajo su control y todo Él lo está llevando para su gloria, para la edificación de la iglesia y para la conversión, el testimonio a los no creyentes, tenemos que reconocer que aún en medio de esa circunstancia, si esto es para su gloria, si esto es para mi edificación y si esto es para el testimonio del mundo, hay motivos
para alegrarnos, para aceptar el cambio de circunstancias y para regocijarnos en Él. Porque de no ser así, le estoy pidiendo a Dios que haga todas las cosas. Le estoy pidiendo a Dios que mueva cielo, tierra y mar. Le estoy pidiendo a Dios que mueva a todas las naciones, que mueva las economías mundiales, que mueva las instituciones mundiales para que yo sea feliz. Y hay un grado de egoísmo muy, muy alto en ese sentimiento que tenemos. Quiero que todo, incluyendo a Dios mismo, me sirva a mí. Que todo trabaje para mí, que las circunstancias se muevan para que yo sea feliz. Cuando entendemos las circunstancias, el cambio de circunstancias, delante de Dios nos damos cuenta de que podemos meditar en nuestra circunstancia delante de Dios y glorificarle y agradecer aún en las peores condiciones. Entonces la meditación comienza con ver nuestro corazón, una mirada hacia adentro. Después comienza abriendo los ojos a la circunstancia que nos rodea, reconociendo y expresando el cambio que ha habido y también considerándolo delante del Señor. Y número 3, la meditación en última instancia es predicarnos el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Meditar es ver mi corazón y reconocerlo delante de Dios, ver mis circunstancias y reconocerlo delante de Dios, y después ver a Dios y reconocerlo delante de mi vida y delante de mis circunstancias. En los versículos del 5 al 11, el salmista se predica a sí mismo el Evangelio aproximadamente entre 4 y 5 veces. El salmista se recuerda quién es Dios en repetidas ocasiones. Un predicador muy famoso, Martin Lloyd-Jones, decía que mucho de nuestro sufrimiento viene por oírnos demasiado a nosotros mismos, por ver nuestra circunstancia y mi sentimiento y repetirme una y otra vez mi circunstancia y mi sentimiento, y por eso sufrimos y nos agobiamos con miedo. La solución, decía Martin Lloyd-Jones, es predicarnos el Evangelio, y eso es lo que hace del versículo 5 al versículo 11. Se predica una y otra vez el Evangelio. Versículo 5 dice de la siguiente manera: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Aquí pareciera que el salmista, después de ver su corazón, su necesidad y la circunstancia que ha cambiado y lo que le duele el cambio de circunstancia, pareciera que se habla a sí mismo y parece que se da 2 cachetadas a sí mismo y comienza a reaccionar. Dices, ¿por qué voy a inquietarme? No tengo motivo para angustiarme, no tengo motivo para estar ansioso, para estar triste, para estar en incertidumbre. En Dios pondré mi esperanza y lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y en el versículo 6, pareciera que ya va entendiendo el salmista. Y en el versículo 6, otra vez pareciera que va para abajo. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Y menciona 3 lugares: la tierra del Jordán, las alturas del Hermón y el monte Mizar. Y eso estaba lejísimos del templo, lejísimos de donde Dios habitaba y manifestaba su gloria de manera especial. Él se sentía lejos de Dios. Después de que el salmista comienza como a reaccionar y a agarrar fuerzas y a agarrar esperanza, otra vez se viene para abajo y otra vez se comienza a doler y se siente abrumado. El versículo 7 dice: un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Se siente agobiado. Para mí estos versículos me llenan de mucha esperanza, porque a veces creemos y hasta ponemos en duda
nuestra salvación y nuestra fe en Dios porque nos dolemos, nos entristecemos, porque pareciera que damos 2 pasos y después retrocedemos 1 y tratamos de dar 3 y retrocedemos 2 y estamos en esa lucha. Porque tal vez nuestra vida en Cristo no se ve tanto como una línea progresiva ascendente que no se detiene, sino que pareciera como una montaña rusa que sube y baja y sube y baja. Y el salmista está expresando aquí que a él le pasaba lo mismo. Se predica el evangelio y después se vuelve a caer en su dolor, en su sufrimiento, en sus circunstancias. Y entonces tiene que volver a predicarse en el evangelio. Versículo 8 dice: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Y se vuelve a predicar el evangelio, se vuelve a recordar la gracia de Dios, se vuelve a recordar que hay esperanza en Él. Y en el versículo 11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. La vida en Cristo, la meditación delante de Dios, esta herramienta que tenemos ante el sufrimiento, no es necesariamente una línea progresiva ascendente sin interrupciones. Dios le ha dado a muchas personas una gracia especial en las cuales se enfrentan el sufrimiento con mucho valor, con mucha fe, con mucha esperanza. Y Dios le ha dado a otras personas otro tipo de gracia, también especial, en el cual la dependencia a través del sufrimiento, a través de la lucha interna de nuestros corazones, se ve retada y se ve manifestada con un crecimiento que sube y baja. Este tiempo, estoy seguro que todos hemos experimentado momentos en los cuales tenemos días muy buenos y nos despertamos con fe y nos despertamos con esperanza y con gozo, aún en medio de las circunstancias difíciles y aún en medio de las preocupaciones. Pero también hay días en los que nos despertamos con incertidumbre, con miedo, sin ánimo, con tristeza, con dolor. Jim Elliot, un misionero, dijo que en nuestros mejores días no somos tan buenos como para no necesitar la gracia de Dios. La gracia de Dios nos sigue sosteniendo en nuestros mejores días, pero en nuestros peores días no somos tan malos, no estamos tan mal que la gracia de Dios no nos pueda sostener aún en nuestros peores días. La meditación en nuestros días buenos y en nuestros días malos consiste en ver mi sufrimiento, ver mi circunstancia y voltear a ver quién es Dios, nuestro Salvador, digno y glorioso, merecedor de toda nuestra adoración, y a la luz de su gloria luchar. Hay días más fáciles, hay días más difíciles, y en todos tenemos que luchar, que buscar, que meditar, que convencernos, que predicarnos el evangelio. A veces nos predicamos el evangelio y hay días en los que somos más torpes para oír, hay días en los que somos más prontos para escuchar, pero todos los días, sean fáciles o difíciles, podemos predicarnos, recordarnos que no hay motivo para inquietarnos, no hay razón para angustiarnos, porque podemos poner nuestra esperanza en Dios, alabarle a Él, porque Él es Salvador y Él es Dios. Este salmo comienza hablando de la sed que tenemos por Dios.
Y hoy todavía luchamos en nuestro corazón por dejar de intentar saciar nuestra sed fuera de Dios, por dejar de saciar nuestra sed en las circunstancias, en las personas, en expectativas irreales de la vida, en una vida cómoda, en una vida tranquila y llena de paz, en una vida estable, en una economía sin carencia, en una salud libre de enfermedad. El día de hoy estoy seguro de que todos nos encontramos como este siervo jadeante, con una sed que solamente puede saciarse en Cristo. Y Apocalipsis 21:6, Jesús hablando, dice: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, es decir, a ti y a mí, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mira a tu corazón y reconoce tu sufrimiento. Mira a tus circunstancias y reconoce que han cambiado, pero mira a tu Salvador y reconoce que Él te dará de beber gratuitamente del agua de la fuente de vida. Oremos. Hoy, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y en nosotros mismos venimos cual siervo jadeante en busca del agua. Tenemos sed de ti, tenemos sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante ti? Y en Cristo, hoy podemos, aún en la distancia, aún en la escasez, en la dificultad económica, en la incertidumbre laboral, en la enfermedad inclusive, podemos comenzar a saciar nuestro corazón de esta agua que realmente sacia. Anhelamos, Señor, anhelamos la eternidad en el cual esto que hoy comenzamos a experimentar de manera parcial, que hoy luchamos diariamente por creerlo y aferrarnos a ello, por predicarnos y convencernos del Evangelio otra vez, en días difíciles, en días fáciles. Anhelamos, Señor, ese momento en el cual no será algo que haremos por fe, sino que experimentaremos en carne propia de esa agua. Experimentaremos en nuestros corazones la llenura y la plenitud de la saciedad que hay en tu gloria. Ayúdanos, Padre Celestial. Si hoy es un día difícil en el cual nos cuesta sobreponernos al sufrimiento y a las circunstancias adversas, aumenta nuestra fe. Recuérdanos que no hay motivo y no hay razón por las cuales debemos de inquietarnos ni angustiarnos. Ayúdanos a poner en ti nuestra esperanza, a alabarte, porque tú eres mi Salvador y mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.